los colaboradores y sucesores de los apóstoles. Bienvenidos a una edición más de este programa católico o protestante. Hoy vamos a ver quiénes son los colaboradores y los sucesores de los apóstoles. Los poderes de los apóstoles no tenían que desaparecer con su muerte, puesto que se trataba de un regalo que Cristo quiso hacer a la Iglesia para siempre. Por eso los apóstoles empezaron a establecer a sus colaboradores mediante un rito que se conserva en la Sagrada Escritura citado, 2 Timoteo 1, versículos del 6 al 7, que es la imposición de las manos. Son los presbíteros y los obispos encargados de cuidar la comunidad cristiana que se iban formando a raíz de la predicación. Notamos cómo al principio se usaban indistintamente las palabras presbítero u obispo. Notamos al mismo tiempo en estos textos de Hechos 14, 23, Primera de Pedro 5, del 1 al 11, que los apóstoles se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente a algunos colaboradores de mayor confianza, por ejemplo en 1 Timoteo 3, del 1 al 15. Con el tiempo a estos se les dio el nombre de obispos y contaron con los mismos poderes de los apóstoles para anunciar la palabra con autoridad, gozando de la asistencia del Espíritu Santo, para realizar el culto, especialmente la Cena del Señor, la Eucaristía, y para apacentar al pueblo de Dios. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 28, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la Iglesia. Después de los obispos y presbíteros, los apóstoles establecieron como colaboradores a los diáconos, encargándolos más bien de las cosas materiales, de las obras de caridad, sin excluir la predicación. Así lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en los versículos del 1 al 6, por ejemplo. Actualmente el Papa tiene el lugar de San Pedro. Los obispos tienen el lugar de los apóstoles. Viviendo los mismos apóstoles, vemos cómo Tito y Timoteo mandaban sobre los demás presbíteros. Los presbíteros o sacerdotes son los colaboradores de los obispos. Como el principio de la Iglesia, los presbíteros eran colaboradores de los apóstoles y los diáconos siguen desempeñando las mismas funciones de los antiguos diáconos. Aquí es importante señalar algo en relación con los falsos pastores. Todos los que se han separado de la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo y que por lo tanto goza de toda autoridad y asistencia del Espíritu Santo, aseguradas por Cristo, no son auténticos pastores que Cristo estableció para su Iglesia. Una vez apartados de la Iglesia, dejan de recibir la savia de este tronco que es la Iglesia y no pueden dar fruto. La misma Biblia nos advierte sobre estos falsos pastores. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 19, del 13 al 16. Se nos pone un ejemplo gráfico de estos falsos pastores. Dice así el texto de los Hechos. Algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: te mando salir en nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Pero un día que entraron y se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Los sujetó a ambos y los maltrató de manera que tuvieron que huir desnudos y heridos. Es un ejemplo claro de cómo todos los que se han separado de la Iglesia Católica no son los auténticos pastores de Cristo y por tanto no pueden dar fruto porque se han separado del tronco que es la Iglesia Católica.